7 de la mañana con 5 minutos. Nuestro invitado en esta mañana, Luis Hernández, coronel experto en seguridad. Buenos días, gracias por aceptar esta invitación. ¿Cuál es el origen, cuál es la fuente de la violencia? ¿Cuál interpreta usted en los Estados Unidos? Sí, muchas gracias. Tuve la oportunidad de educarme en Estados Unidos con el ejército americano y estos temas se debatían, ¿no? Porque era un curso que se debatía todos los temas. En primer lugar, la Constitución de Estados Unidos da el derecho a portar armas. Y es un derecho que nadie lo puede topar. Pero las sociedades tienen que irse permeando en el tiempo, ¿no? Ese mismo derecho tenían los ingleses en el siglo XVII y ahora tener una arma en la Gran Bretaña es muy difícil. Entonces yo creo que parten de muchos factores. Primeramente tiene un marco legal que permite que inclusive se tenga armas antes de estar autorizado a beber alcohol. Para que los jóvenes beban alcohol en Estados Unidos necesitan 21 años y para tener armas necesitan 18. A eso hay que añadirle el poder que tiene el lobby de la asociación. En este caso el agresor tenía 17 años. Claro, entonces seguramente tomó de su casa, ¿no? Porque en su casa hay armas, entonces tomó las armas, ¿no? Porque están al acceso de la sociedad. Entonces yo creo que aquí también hay que considerar el poder que tiene el complejo industrial militar. Imagínense lo que significa tener un mercado que cada año posiblemente es de millones de personas que tienen la edad para comprar armas. Ese es un mercado inmenso. Entonces son varios factores que determinan que la sociedad de Estados Unidos tenga casi en todos sus niveles y en todas las edades armas. Entonces, y el mundo del cine, la cultura del entretenimiento es la mejor vitrina para los nuevos modelos de herramientas de violencia que son los fusiles. Por supuesto, y ahora los medios, o sea, los medios sociales. Entonces, si es que una sociedad tiene en sus armas, tiene armas en todos los estamentos de la sociedad, cualquier ciudadano que se encuentre en un estado mental realmente ajeno a la normalidad puede tener acceso a disparar a sus compañeros. Y además, ¿con qué tipo de arma? Exactamente, en este caso estamos hablando de un fusil de asalto, claro, de altísimo poder. Es una arma de asalto que está únicamente en las unidades militares y en la policía. Entonces aquí es un tema que lastimosamente yo creo que a lo mejor en unos meses más, a lo mejor me invitan otra vez a comentar de otro suceso trágico como estos, porque parece ser que la sociedad en Estados Unidos no está dispuesta realmente a hacer nada por esto. El presidente Obama planteó la posibilidad de revisar la enmienda constitucional que consagra el derecho de los norteamericanos, de los estadounidenses, a portar armas, y aquello produjo una enorme controversia que incluso fue uno de los temas del debate electoral. En esos días, el hoy presidente Trump, entonces candidato Donald Trump, nuevamente plegó a favor del porte de armas en Estados Unidos. Justamente que haya sido un tema de campaña y que haya traído votos a favor, en este caso del presidente Trump, demuestra el poder que tienen estas organizaciones que están detrás de que todo el mundo tenga derecho a portar armas. Imagínense que en Estados Unidos, en las escuelas, se entrenan para un caso de emergencia en el momento en que alguien empiece a disparar. Es una cosa increíble. Aquí como nosotros nos entrenamos en las escuelas en caso de un terremoto, allá se entrenan en caso que la emergencia sea el empezar a disparar por parte de uno de los alumnos, cuando es algo que se puede evitar y terminar. Entonces yo creo que esto ojalá poco a poco vaya despertando la sociedad y haga que la gente se dé cuenta que el portar armas puede atentar no solamente a la vida del vecino, sino a la vida de sus propios hijos. Usted estudió en Estados Unidos, ¿no? Estudié en América. La pregunta es, ¿cuál es el trasfondo psicosocial de este hábito, de este uso y de esta costumbre, de esta legitimación social del porte de armas? Bueno, ¿contra qué enemigos se preparan comúnmente los estadounidenses? Bueno, es una muy buena pregunta. Esto parte de la Bill of Rights que empezó en la Gran Bretaña, con la Carta Magna, después vino la Bill of Rights. Hay un rey católico, que fue puesto después de una revolución, pasó una ley en que los protestantes no tenían derecho a tener armas. Se cambiaron los tiempos y un rey protestante pasó a ser el rey. Entonces volvió la ley de que todos tengan derecho a portar armas para defenderse del opositor político.
¿no? Pero con los años esto cambió. En Estados Unidos se tomó ese ejemplo. Entonces pasó a ser una forma de prevenir el hecho de que pueda haber un gobierno autoritario y el pueblo tenga el derecho a levantarse con las armas. Es una de las cosas que han promovido que se mantenga este tipo Pero de eso como actitud. antecedente histórico. Hoy por hoy, no hay ninguna razón. ¿de qué se defienden? No, prácticamente se defienden del derecho que se establece en la Constitución. Es un derecho que no se lo puede topar, como el derecho a la libre expresión. Entonces son derechos que creen que no pueden cambiar, que son inmutables. Y una sociedad, eso lo dijo Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores de Estados Unidos, que una sociedad tiene que ir cambiando como el tiempo. Pero lastimosamente eso no ha sucedido en algunos temas en Estados Unidos, que en otros temas es una nación muy progresista, pero en este tema que está matando a sus propios ciudadanos, ha sido incapaz de moverse adelante. En Estados Unidos el problema de la violencia y de la tenencia de armas ciertamente ha devenido ya en un problema serio, grave, extremo de salud pública. ¿Por qué las doctrinas de seguridad no contemplan esta amenaza? Yo creo que no contemplan porque las doctrinas de seguridad también en Estados Unidos están muy influenciadas por los grandes lobbies, especialmente los lobbies que representan la venta de armas. No hay que olvidarse que Estados Unidos es el mayor productor y el mayor exportador de armas en el mundo. O sea, muchos de los puestos de trabajo en Estados Unidos dependen de la venta de armas. Hay pueblos pequeños y pueblos de mediano tamaño en Estados Unidos que realmente su mayor ingreso es las fábricas de armamento. Entonces también ahí se explica el hecho de que se mantenga un mercado que cada año va actualizándose. Imagínense, cada año hay niños jóvenes que pasan a tener la edad de portar armas y un deseo de ellos es tener una arma. Eso es un gran consumo y un gran ingreso. Todos para sabemos la influencia que tienen los lobistas de la sociedad del rifle. Pero más allá de eso, yo nuevamente regreso al tema de la doctrina de seguridad. ¿Por qué las doctrinas de seguridad en Estados Unidos? Y le pregunto a usted, que usted tuvo una experiencia de estudios en Estados Unidos, pudo compartir, y usted mismo nos acaba de decir que estos eran temas de los que se hablaban entre sus colegas de estudios. La pregunta es, ¿por qué las doctrinas de seguridad todavía no conciben al enemigo interno, a la violencia como el enemigo interno en Estados Unidos? Es decir, se alimentan los temores respecto de la posibilidad de Al-Qaeda, del terrorismo, y con justificada razón también, ciertamente, pero no se concibe al enemigo interno. Porque las políticas de seguridad nacional son hechas por los políticos. Y si una gran mayoría o la mitad de los políticos piensan que tienen que tener armas los ciudadanos, ellos no van a poner eso como una amenaza. Porque el momento en que usted pone una doctrina de seguridad como amenaza, cualquiera que sea esa amenaza hay que atacarle con el uso de las fuerzas o con la ley. Pero como esos grupos representan una gran cantidad de la sociedad americana, no lo van a poner. Así termina mientras no siendo. haya una mayoría tal vez de gente que esté en contra. Entonces, cuando hay una gran mayoría en la legislación, en el Congreso, una gran mayoría de gente que se oponga a que exista armas en la sociedad, ahí vamos a ver cambios. Así termina siendo. Las fuerzas de seguridad terminan combatiendo a los agresores que de manera cobarde e indiscriminada diezman a todas sus víctimas sin explicación ni razón aparente. Vamos a ver un video que relata algunos de los peores episodios de violencia en los Estados Unidos, donde en efecto se han usado armas de fuego de alto poder. Veamos este resumen. El año pasado en Las Vegas, un hombre efectuó disparos a mansalva desde la ventana de su habitación en un hotel contra una multitud que acompañaba un concierto de country. El ataque dejó 58 muertos y 546 heridos. El agresor se suicidó. En noviembre de 2017, un hombre mató a 26 feligreses e hirió a 20 que participaban en un acto religioso en una iglesia en la pequeña comunidad de Sutherland Springs. El atacante fue hallado muerto en su automóvil poco después. En junio de 2016, un joven fuertemente armado abrió fuego en el interior de un club nocturno gay en Orlando y mató a 49 personas. El atacante resultó abatido en un tiroteo con la policía.
En diciembre de 2015, una pareja de inmigrantes musulmanes invadió una fiesta de empleados en una oficina de servicios sociales en San Bernardino, California. Abrió fuego y dejó un saldo de 14 muertos y 22 heridos. Los dos atacantes fueron abatidos. En diciembre de 2012, un joven de 20 años mató a su madre en la localidad de Newtown, Connecticut. Luego invadió la escuela primaria Sandy Hook, donde mató a 20 niños de entre 6 y 7 años. Luego se suicidó. En julio de 2012, un joven que portaba una armadura invadió un cine en Aurora, Colorado, donde arrojó una bomba de gas lacrimógeno y abrió fuego. 12 personas murieron y 70 resultaron heridas. El atacante fue condenado a prisión perpetua. En abril de 2007, un estudiante de 23 años y de origen coreano efectuó disparos en la Universidad de Virginia Tech. Provocó la muerte de 27 estudiantes y 5 profesores. Luego se suicidó. En abril de 1999, 2 estudiantes mataron a 12 compañeros y un profesor en la escuela secundaria Columbine de Colorado. Los 2 se suicidaron. Son algunos de los hechos que han marcado la historia de Estados Unidos y que han impulsado reiteradamente el debate sobre el uso de las armas. Evelyn Espinosa, Telediario. 7 de la mañana, 16 minutos, habría que decir, y no con tono irónico, que lo que ocurre en Estados Unidos tiene un alto valor pedagógico para el resto del mundo. Para el Ecuador, ¿cuál es la lección? ¿Cuál es la lectura que debemos hacer? La lección es que tenemos que tener únicamente las armas con las fuerzas legales, policía y fuerzas armadas, y excepcionalmente con ciertos miembros de la sociedad. En los últimos años se han hecho avances al respecto. Por ejemplo, antes escuchábamos asaltos con recortadas que se hacían en la provincia de Bolívar. Ahora es muy difícil comprar esas armas, al menos en las tiendas, que antes era fácil. Antes había lugares donde comprar armas. Todas esas cosas tienen que irse reduciendo al mínimo, porque una sociedad que está armada es peligroso para todos. Toda decisión tiene un precio. Es preferible pagar el precio del desarme que lo contrario. Por supuesto, y vemos que en países de la región, por ejemplo, en estados como Brasil, hace unos años quemaron las armas de una plaza pública. En Chile, de forma anónima se puede entregar las armas para que la sociedad poco a poco se vaya desarmando y no caiga en estos hechos que vemos que sucede en los Estados Unidos. Entonces siempre hay cómo prevenir y siempre hay que estar atento. La política tiene que ser dinámica y ver qué es lo mejor para una sociedad. Si tener armas en la sociedad o solamente en las Fuerzas Armadas y en la policía. Los hechos demuestran que lo último es lo mejor y lo que tenemos que siempre ir consolidando para que no vaya a ser cambiado. Hace relativamente poco tiempo se comenzaron a oír voces en el Ecuador que proponían, sugerían el porte de armas, el libre porte de armas. ¿Usted cree que estaríamos amenazados por este tipo de corrientes de opinión? Yo creo que esas propuestas tienen que ver esto que sucede en el mundo y no coger las emociones de un momento para volver una política ni de campaña, ni de Estado, ni de gobierno, que más tarde pueden ser desastrosas para una sociedad. Entonces, todos los políticos, todos, tienen que darse cuenta que este es un tema serio, este es un tema con el cual se está jugando con vidas. Y tomen el ejemplo del Ecuador. El Ecuador cada vez va sacando las armas de la sociedad y es beneficioso. Dirán, estamos desarmados ante la delincuencia. No es así. Están armados contra la delincuencia las fuerzas legales, no las personas que por falta de experiencia pueden tener una arma en su casa y un niño puede tomar esa arma y cometer un accidente. En la medida en que se desarma a la sociedad, hay que bien armar a las fuerzas. Claro, y mejorar, legales. exactamente, y mejorar todos los sistemas de control. Por ejemplo, ahora tenemos el sistema del EQ11, tenemos las cámaras, todo eso permite que la sociedad no necesite armas para estar segura, sino que la sociedad, desde su conjunto autorizado para protegerla, que son las Fuerzas Armadas y la policía, lo hacen. Gracias, Luis Hernández, coronel experto en seguridad. 7 de la mañana con 19 minutos. Regresamos en un instante con nuestro siguiente tema en Primera Impresión.